Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros somos Isabel Muñoz y Fernando Martínez, estudiantes de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales aquí en el CIDE. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de estar con Tatiana Cloutier, quien es coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador por la coalición Juntos Haremos Historia. Así que, Tatiana, muchísimas gracias por venir, por hacernos este espacio en tu agenda y bienvenida al CIDE. Al contrario, muchísimas gracias. No sé. Pues primero que nada, gracias y una disculpa. Llegamos tarde, les digo, este día fue un día que empezamos con media hora de retraso que se fue convirtiendo ya en una hora. Y me disculpo enormemente. Normalmente me parece una falta de respeto llegar tarde a algún lugar. La gente tiene su tiempo, administra su tiempo y nos decían desde chicos en casa que quitarle el tiempo a los demás era ser ladrón, nos decía mi papá, así que yo les pido una disculpa enormemente por esto, ¿sí? No sé cómo lo quieras manejar. Prendemos este de acá. Bueno, y bueno, la dinámica del día de hoy va a ser la siguiente. Primero, mi compañero Fernando nos va a proporcionar una breve semblanza sobre la trayectoria política de Tatiana. Después le vamos a ceder el micrófono a Tatiana para que nos platique un poco de este proyecto de nación del cual es coordinadora. Y con base en ello vamos a hacerle unas preguntas Fernando y yo. Y ya después abriremos al público la discusión. Y bueno, los invitamos a que participen y… Bueno, antes de eso nos comentaron que una persona de Protección Civil quería decir unas cosas. ¿Indicaciones? Sí, indicaciones por si llega a pasar. David Ocampo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Solamente un comentario. En caso de tener algún evento de sismo, por favor traten de replegar un poquito hacia su izquierda, hacia el muro, evitar esta zona de cristales, conservar la calma. Una vez que ya el sismo no sea perceptible, tenemos un punto de reunión sobre la calle de Volcanes. Tendremos que salir por la puerta de emergencia que tenemos en el piso 1 y sobre lo largo del muro hacer el repliegue, una vez que ya no sea perceptible el movimiento sísmico. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Tatiana, muchas gracias de nuevo. Tatiana, pues como sabemos, lleva la política en la sangre, ¿no? Su familia ha sido ha tenido un desempeño constante en la política del país. Sabemos también que Tatiana, además de haber ocupado varios cargos en la administración pública, ha sido miembro de sociedad civil y ha mencionado que la sociedad civil es muy importante para el desarrollo político de nuestro país. En 2005 tuvo su primer acercamiento con Andrés Manuel y después en 2011 fue cuando se sumó a la campaña de ese entonces. Ahora la vemos como coordinadora de esta campaña y pues sin más preámbulo, Tatiana, te cedo la palabra. Pues buenas tardes, aquí ahora sí empecemos yo no sé si la verdad es que pudiera decirles qué es lo que me tiene aquí. Cuando digo aquí en frente de la campaña, les haría un preámbulo de eso y yo creo que las preguntas son los que más importa que lo que yo tenga que decir. Yo tengo 53 años y digo esto porque me van a regañar los que estén más grandes, pero les digo yo que para mí es un momento importantísimo en términos de decidir qué seguía con mi vida, en términos de tomar una decisión y dar la cara. Y para mí esta elección tiene que ver con esto de dar la cara, animarse a dar la cara y decir estoy por este proyecto, estoy por el otro, porque seguir escondidos o seguir diciendo voy a decidir cuándo y no hacer que las cosas sucedan hacia donde yo quiero, no nos ha permitido avanzar a la velocidad que hemos querido en este país. Y por eso digo que parte de la decisión más importante que tuve que tomar yo fue animarme a decir doy la cara por el proyecto. Me costó trabajo, debo decirlo, y me costó trabajo porque era muy cómodo mantenerme escondidita en el rincón y haciendo poquito. Sin embargo, cuando vi la magnitud de lo que tenemos frente a nosotros y que teníamos que tomar una decisión si queríamos caminar por el camino de la continuidad o agarrar el camino de realmente iniciar una transformación que muchos de nosotros hemos buscado esto ya en el país y que ha quedado truncada, dije ya no me puedo mantener con poquito. Les digo que tengo una premisa de vida y mi premisa de vida tiene que ver con no me quejo de lo que no estoy dispuesta a hacer algo.
Entonces he aprendido a dos cosas, a quejarme poco o a hacer mucho. Y dije, es el momento en el que tengo que caminar y decir, voy a poner en este momento que me están dando esta oportunidad de participar al frente, voy a poner la energía, el tiempo y lo que tengo para hacer que el país gire con lo que yo pueda aportar hacia donde yo creo que tiene que virar. Y eso fue lo que me animó a dar la cara, a decir, aquí estoy, si acepto. Andrés me había hecho una propuesta desde antes. En noviembre me dijo que por qué no le apoyaba en algunas áreas y le dije, híjole Andrés, le digo, yo todavía estaba como temerosa, como muchos de nosotros todavía queremos que no se sepa que sí, queremos sí, me voy a guardar poquito. Es más conveniente mostrarme muy intelectual y decir, es que no me gustan todas estas cosas. Y este no es el proyecto de un hombre, es el proyecto de un equipo, es el proyecto de quienes decimos requerimos dar la cara para que el país camine hacia donde queremos. Y cuando Andrés me dijo ayúdame, le decía, híjole Andrés, soy madre, me casé grande, tengo un hijo de 16 y una hija de 19. Y yo decía, híjole, todavía tengo asuntos que atender, soy de las que se levanta para llevar al hijo a la escuela, la que tiene que estar checando que si hace la tarea o no. Y decía dar tiempo de mi tiempo, me costaba trabajo por la culpabilidad con la que normalmente cargamos muchas mujeres, que de repente se nos olvida y de repente vuelve la culpa, si las cosas no jalan, dicen es porque la mamá andaba en la campaña. Si las cosas jalan, dicen, qué buen papá tiene. Y entonces era como lo doy, ¿no? Y cuando dije, bueno, son 3 meses, estoy dispuesta o no a invertirme o apostar lo que yo he cultivado de forma personal y de forma grupal, y cuando digo grupal, dentro de la sociedad civil, dentro de la vida política, de la vida pública, yo dije, yo ahorré un capital. Y estamos ante el momento de definiciones grandes y dije, voy a apostar con inversión de alto riesgo. Y cuando digo de alto riesgo, es decir, voy a poner todo lo que me toca para que el país gire hacia donde yo quiero que vire en este momento. Y por eso decidí aceptar esta coordinación de campaña, por eso decidí también, porque tiene matices distintas. Una coordinación de campaña normalmente incluye mucho más cosas. El hecho de que Andrés tenga más tiempo recorriendo este país lo facilita en términos de que me tocan menos tareas. Me toca la tarea de trabajar en el tema de redes sociales, en hacer vínculos con sectores de la sociedad con quien normalmente había sido más difícil poder entablar una comunicación, y buscar tender puentes y buscar tender puentes. Entonces, en ese sentido es que yo acepto este reto y decido, como les digo, apostar mis ahorros como ciudadana, mis ahorros como gente que ha estado en la política y decir, el país bien vale la pena, y mi invitación el día de hoy es a que ustedes se atrevan a dar la cara. No podemos seguir en el anonimato, no podemos seguir sin dar este paso. Y cuando digo dar la cara, yo veo, gracias, yo digo vengo de donde hay menos altura y la verdad es que la altura me pega. El atreverte a dar la cara es una manera de decir, a mí no me van a ver la cara. No es un cheque en blanco a nadie. Estoy acostumbrada a hacer que las cosas sucedan, a señalar lo que me gusta y lo que no me gusta y trabajar para ello. Entonces, parte de mi estar aquí con ustedes, y primero agradecer al maestro, a las autoridades que nos dan este espacio, es pues invitarlos a eso, ¿no? A que den la cara por lo que quieran y por el proyecto que quieran, pero que no se queden al margen de tomar decisiones y diciendo, hay mucho todavía que analizar. Las cosas en las que creo, uno tiene que hacer que jalen y caminen para allá. Entonces aquí le paro, y yo creo que ustedes tienen más preguntas que lo que yo pueda, hay más preguntas que el rollo que yo quiera aventarme aquí, que lo que yo les quiera compartir. Creo que las dudas están del otro lado, y nomás recordando, yo soy la coordinadora de campaña, no soy la de la policía, no soy la de los números, ¿no? Entonces, nomás para que en ese sentido sean más considerados con las preguntas. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Tu interacción con Andrés Manuel nace en el 2005 y desde entonces ha ido evolucionando a tal punto de que hoy representas una de las grandes fuerzas de su equipo. Mi pregunta va en este sentido: ¿qué fue lo que te desencantó del PAN como partido que te hizo y te motivó a unirte al proyecto de nación que encabezaba Andrés Manuel?
Bueno, yo voy a decir porque así no fue como que salí corriendo y corrí con Andrés, ¿verdad? No fue así, pero sí cuento. Digo, yo milité en Acción Nacional desde el 86, más o menos. Mi padre fue candidato a la gobernatura de Sinaloa y en 88, en 87 fue que firmé mi papelito, mi inscripción a Acción Nacional. Pude votar en noviembre para que el voto le favoreciera a él en la Convención Nacional que se dio aquí en El Toreo, y milité en Acción Nacional hasta 2005. Yo estuve a lo mejor nunca hubiera renunciado al PAN si nunca hubiera sido diputada. Fui diputada 2003, 2006, por Acción Nacional, llegué como pluri para que no crean que es un secreto y que dice esta vieja le debe al PAN no sé qué, porque así me lo quieren cobrar luego. Y cuando yo estuve, yo había trabajado mucho cuidando casillas, capacitando, conozco todo el país menos el estado de Campeche y he recorrido el país por diferentes motivos con la campaña de mi papá, con campañas propias de Acción Nacional, promoviendo el voto, promoviendo que la gente se animara a votar, especialmente jóvenes y mujeres. Y cuando yo estuve ya dentro de la toma de decisiones, por ponerlo de alguna manera, en el PAN, y me di cuenta en el gobierno de Fox, por el cual trabajé, luché, como muchos mexicanos más que dijimos, queremos que esto se mueva hacia donde queremos que avance y dejar atrás este control de un partido en el poder que habíamos tenido por muchos años. Y empecé a ver que parecíamos empleados del PRI en el Congreso, que el PRI tomaba las decisiones por nosotros y nos venían y nos decían qué hacer, y que discutir cosas de corrupción con respecto a los hijos de Marta Sagún, el hijo, porque equivocadamente a veces lo pluralizo, era un tema que decían, ese tema no se toca. Cuando vi cómo Santiago Krill se comportaba como un monigote más del grupo de poder, cuando vi que las cosas no se hacían por convicción y que se estaban haciendo una serie de cosas que no era por lo que yo había inspirado, o sea, yo me había comprometido con Acción Nacional, y como que el detonante mayor fue una situación propia del estado de Sinaloa en vinculación con protección del gobierno, o por lo menos si no protección, hacerse tonto con relación a un grupo del crimen organizado, y la otra más que tenía que ver con, y esa fue así como que lo que nos subieron el sueldo públicamente, o sea, anunciaron que habría un aumento de sueldo a los diputados del 7% cuando el salario mínimo había subido 3.5 y se hizo una revuelta nacional con justísima razón. Y discutimos, logramos juntar firmas con un grupo del grupo parlamentario de Acción Nacional, 30 para ser exactos, y decir que teníamos que ser congruentes con las demandas de la sociedad y que no podíamos tolerar un aumento de sueldo de esta magnitud, cuando el aumento de todos los mexicanos no iba en esa manera. Y les cuento lo que pasó, nomás no le digan a nadie, ¿no? Sí. Levantamos la mano, presentamos la carta y se levanta un diputado y me dice, Tatiana, yo tengo que comprar trajes y sí necesito el aumento. El aumento eran 7,500 pesos, mucho dinero para mucha población de este país, pero en proporción a lo que ganábamos, que era 105 en aquel entonces, me parecía que era una burla para el pueblo mexicano. Y yo dije, ah, caray, qué motivación tan profunda. Otro dijo, soy abogado, y si no sabes que las familias se matan por una herencia, me dijo, imagínate la discusión en la que nos estás metiendo aquí, te pido que te calles. Otro más dijo, estoy hasta la madre de oír y tener que justificar mi sueldo. Dijo, esto a la gente se le va a olvidar en 3 días. Y se sometió a votación, y de los 30 votos que traíamos en la carta que habíamos firmado para hacer que eso no sucediera dentro de Acción Nacional, 25 votos. Entonces yo en ese momento me di cuenta que no tenía nada en común con ellos. No sé si con esto respondo. Tatiana, sabemos que como coordinadora muchas veces antes de las elecciones tienes que dar la cara en cuanto al proyecto de nación. Sabemos que esto también se discute
lo discuten analistas, lo discuten personas del partido, pero ¿qué es lo que le abona, Tatiana, al proyecto de nación que hoy proponen desde tus intereses personales, desde tus intereses hacia la nación? Bueno, tres cosas me llaman a mí la atención enormemente con respecto al proyecto, y no es que yo le abone en sí, sino en lo que yo creo y lo que me llamó a mí para apoyar este proyecto. Uno de estos es cambiar la manera en que se ha venido manejando el tema económico. Soy una convencida de que requerimos modificar la manera en que se ha venido manejando la economía en el país, que lo que nos ha producido al final de cuentas ha sido una población muy pequeña teniendo más dinero en las bolsas y una población cada vez más grande teniendo menos dinero. También les digo yo, pareciera que nuestra bolsa trae un hoyo y cuando yo voy caminando se van cayendo los centavos. Y lo pongo en una manera muy fácil que cualquier persona nos puede comprender hoy. Yo antes iba al súper con 1,000 pesos y salía con un niño que me ayudaba a cargar mis bolsas al carro. Luego seguí yendo con 1,000 pesos y yo podía sola. Ahora salgo con 1,000 pesos y le ayudo a la señora de al lado a cargar sus bolsas. Esto es muy comprensible por todos los mexicanos, no le tengo que poner nombres de que si el PIB, que si el esto, que el otro, es una comprensión muy clara, y esto tiene que ver con varias vertientes. Algo estamos haciendo mal en términos propios de la economía, que está generando un abismo entre los que más tienen y los que menos tienen, y en lugar de hacer que la clase media engorde y no de tamaño por la diabetes y por el azúcar híjole, aquí hice un comercial equivocado, por el azúcar, que estemos diabéticos y que tengamos los problemas de obesidad, que tengamos esta posibilidad de tener una clase media más grande, y que las clases medias son las que al final de cuentas hacen que un país crezca, que un país se mueva, que un país avance, y no tener o estar cargando cada vez con gente que tiene menos posibilidades económicas. Este es uno de los puntos fundamentales. Por otro lado es este binomio que se ha dado, en donde si hacemos un análisis por lo menos en 10 estados de la República y de decir quiénes son los nuevos empresarios o la gente que ha hecho, los nuevos 10 gentes que han crecido en riqueza en 10 estados de la República, y ustedes van a ver que las siglas esas corresponden al final de cuentas a políticos. Y yo digo, perdóname, pero esto no puede seguir así. Esta sería como… Y la otra es buscar programas sociales, que yo los vi en la Ciudad de México. Ahorita venía con Carlos Heredia caminando cuando sí entramos, y les puedo decir, yo conocí a Andrés Manuel y pudiera hacer esta parte del 2005, cuando lo conozco sin conocerlo, pero si me voy más atrás, en el 92, hicimos un grupo de ciudadanos de diferentes grupos, de diferentes corrientes, de diferentes perfiles, un grupo de observación electoral. Era cuando se robaban las casillas de forma burda, no con tarjetas rosas, no con tarjetas de Monex, no con este tipo de tarjetas de hoy en día. Y entonces visitamos varios estados de la República para hacer observación electoral. Estuvimos entre esos estados en Tabasco, en la Chontalpa, y ahí me tocó conocer, ahorita lo veníamos recordando, a Andrés Manuel con el ingeniero Cárdenas. Pero yo vuelvo a conocer a Andrés Manuel a través de las obras de lo que hizo en la Ciudad de México en el 2003, 2006, que es la época que me toca vivir aquí, y yo llegué atemorizada a la Ciudad de México, esta parte que veníamos y decíamos, no puedes venir a México, no puedes traer cartera, te van a asaltar, no te subas al taxi, cuidado con la gente, todas estas cosas que, o sea, uno venía aquí, yo venía con mi madre recién parida con niños chiquitos, y yo traía las fotitos de mis hijos en la cartera y todo, y me decían, eso no se puede hacer aquí. Y yo empecé a ver la transformación de la ciudad. Yo empecé a ver cómo la ciudad empezó a agarrar un rostro distinto, y que esto tiene que ver con el modelo, un poco respondiendo al programa propio de Nación, en donde empecé a ver cómo a través de recuperar espacios públicos, la cultura, a través de la propia cultura de lo que es la recuperación de espacios, el trabajo con jóvenes, el trabajo con grupos más vulnerables, se empezó a crear una cohesión dentro de la sociedad que no se daba en donde yo vivía. En Monterrey las colonias son, o los sectores están demasiado sectorizados, si así lo pudiéramos ver, y en el parque no puede convivir A con B,
y menos con C. En el parque hasta la gente le pone una malla, una reja, y le ponen llave y la cierran porque los vecinos no pueden venir ahí porque no son iguales a nosotros. Y a mí me empezó a gustar mucho esto que yo vi aquí. Yo empecé a traer a mis hijos al parque, a mis hijos a disfrutar la cultura. Empecé a ver cuando iba a la Cámara de Diputados cómo los edificios de interés social empezaron a cambiar su perfil, se veían remodelados, veías los patiecitos comunes donde los niños ya jugaban, donde veías la hierba abajo ya cortada, y esto me empezó a gustar. Y yo dije, algo está pasando aquí que me gusta. Y si lo traduzco en otra parte, también los programas sociales, que todos los días en la Cámara había un diputado que subía a darle en la torre con las famosas cosas estas que no sirven para nada, los exhortos en la Cámara de Diputados, que se exhorta mucho para que no pase nada, y se subían a exhortar que a Andrés Manuel le quitaran el esto y que era un populista y que… Y yo decía, todos estos programas del adulto mayor, los programas de mujeres jefas de familia, los programas de útiles escolares, que critican, yo veía que se copiaban en otros lados de la República, y yo empecé a decir, estas cosas que pasan para crear un piso parejo para los que tienen menos oportunidades y darle la nalgada al que está listo para volar, vuele, y que hoy están incorporadas en el plan, son como algunas de las cosas en las que creo que tiene el proyecto. ¿Qué le aporto yo? Pues el compromiso de trabajar estos 60 días que nos quedan para que las cosas caminen hacia donde yo creo que deben caminar. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, sabemos que cuando formas parte de un proyecto político, este no necesariamente representa por completo tus preferencias o tus ideales. En ese sentido, nos gustaría saber qué fortalezas y qué debilidades identificas en este nuevo proyecto de nación. ¿Qué fortalezas? Yo creo que las fortalezas están dichas, ¿no? Debilidades, no me conozco todo el programa en sí, y creo que de las áreas que se tienen ahorita o de las áreas que tendríamos que fortalecer, una de ellas tendría que ver con muchos detalles del cómo, que yo no los conozco todos, que esto te diría así, es esta parte de los cómo en temas muy concretos de corrupción, en temas de la parte de cómo vamos a lograr sacar adelante algunos proyectos de infraestructura, pues esos serían algunos proyectos de infraestructura que, o sea, cómo los vamos a priorizar. Esa sería la parte más importante, y más que si el proyecto A o B, te diría con cosas que a veces no estoy de acuerdo y me parecen incómodas, ¿no? Y que tiene que ver con, más que el proyecto en sí, con lo que pasa con el comportamiento propio, y no es del proyecto en sí, sino lo que creo que hemos hecho con la política. Y esta yo creo que es una crítica y una reflexión para todos. Creo que nos hemos vuelto extremadamente prácticos y comerciales, si así fuera la palabra, todos ahorita, y hablo de los tres frentes, no hablo de uno en especial, y que hemos sido muy pragmáticos en términos de poder avanzar, y se han como movido las líneas demasiado entre la practicidad, lo práctico, lo que conviene o no para avanzar, y que tendríamos que recuperar algunos valores en este sentido. Y cuando digo valores, lo voy a traducir más a lo que sería lo que tendríamos que votar en la Cámara de Diputados, ¿no? Creo enormemente que nos tendremos que mover, y no sé si esto lo traiga o no como compromiso per se, pero yo estoy segura que habremos de hacerlo y habremos de empujarlo. Lo que tiene que ver con revisar la reforma electoral. Soy una creyente que tenemos que tener esta parte en los diputados y en los alcaldes de la reelección, pero no como está hoy. Hoy está para que tú te puedas reelegir, en lugar de rendirle cuentas al ciudadano que vota por ti o no, le tienes que pedir autorización al partido para que te apruebe o no, porque así está la ley, la tenemos que cambiar. Creo que tenemos que impulsar la iniciativa Kumamoto de sin voto no hay dinero, tiene que convertirse en una realidad. Creo que tenemos que avanzar a la segunda vuelta electoral, con qué candados y con qué no lo sé, pero tenemos que caminar hacia allá. Creo que tenemos que empezar a discutir cómo poder, sin irnos al extremo del bronco, ¿no? Tendremos que encontrar mecanismos en donde se sancione severamente o hagamos por lo menos que se devuelva el dinero
quienes se han llevado nuestros recursos públicos y que no le han robado a cada uno de nosotros de alguna manera, y creo que son como las partes donde yo lo veo más sensible o que tendríamos que ir caminando para allá. Y voy por una más, que no sé si sería esta nomás para la coalición o sería para todos. Creo enormemente que tenemos que empezar a hacer pruebas. Les decía yo a Jacob cuando empezaba a conformarse y todavía no entraban en coalición con los demás partidos, que tenían que empezar a preguntarse dos cosas con respecto a cualquier candidato o candidata, ¿no? Es la prueba, un antidoping, le decía yo, y una prueba de confianza. Y creo que estas dos las pongo en la mesa y me parece que deberían de ser, porque la tontería esta que te pide el no antecedentes penales, la vas y la sacas como quieras, es una cuestión, es un mero trámite y no tiene que ver necesariamente con quién eres, cómo eres y quién ha sido, o sea, quién ha sido, ¿no? Y creo que estas serían como algunas de las cosas que pongo en la mesa. Tatiana, en las últimas semanas en los medios de comunicación hemos visto una tentativa de acercamiento entre las otras fuerzas políticas, asumiendo que se creara de facto una alianza, una coalición entre las otras fuerzas políticas. ¿Qué esperamos de diferente en la campaña de Morena? A ver, vamos a ver, yo lo veo de dos maneras otra vez. Para mí la alianza está desde antes, nomás que yo les lo dije desde el principio de la pre-campaña, que parecía que eran unas primarias del PRIAN y que estaban peleándose a ver quién iban a ser el candidato de la representación por parte de ellos, si iba a ser Mito, si iba a ser Ricardo, y creo que medio se empieza a dar la definición. Sin embargo, en el PRI todavía hay lucha y algunos no ceden a este proceso, pero esto ya se ha venido dando. Entonces, cuando me preguntas ¿qué vamos a hacer diferente? Yo le preguntaría a ustedes, más que todo, quienes creen que este proyecto debe caminar, ¿qué van a hacer ustedes para que el proyecto avance? Nosotros estamos trabajando, nosotros no dejamos de trabajar. Andrés está recorriendo los 300 distritos del país, nosotros estamos con la gente que él nombró del gabinete, está en todos los rincones del país, por sectores, trabajando y apuntalando y dando a conocer el proyecto de nación, invitándolos a que lo enriquezcas, a que critiquen esto sí, esto no, esto hay que afinarlo, y estamos haciendo así como lo estoy haciendo yo ahorita. Entonces, ¿qué diría yo? Para mí es una invitación. ¿Qué es lo que hago? Es invitar a todo aquel que cree o a toda aquella que cree que debemos caminar por este rumbo para el próximo 1 de julio, es invitarlos a dar la cara, y eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, el día de hoy Reforma publicó una nueva encuesta en la que de nuevo Andrés se muestra en la delantera con una gran ventaja. Entonces, suponiendo que Andrés llega a ser presidente de México, ¿qué sigue para Tatiana? ¿Cuál es el proyecto político de Tatiana en este sentido? Yo les digo que el lugar más rico de cualquier ciudadano tiene que ver en el hacer cumplir el artículo 39 constitucional y que el ciudadano es el mandante. ¿Cómo le vamos a hacer para que nos cumpla? Y por eso doy la cara. Y cuando digo doy la cara porque no me gusta que me vean la cara. Si yo estuviera en un rinconcito escondidita, pues sí, yo diría, ahorita estamos dando la cara con Andrés Manuel, estamos dando la cara con un equipo de trabajo, y aquí es exigir que las cosas sucedan para poder que esto que se prometió, esto que se compromete, suceda de la manera en que lo estamos planteando. Bueno, la última pregunta por nuestra parte. Tatiana, tu versatilidad en el discurso te ha dado la capacidad de que nosotros, el sector joven de la sociedad, de alguna manera nos sintamos vinculados con lo que dices. Sabemos que esto se ha convertido en un recurso político y que ha abonado muchísimo a la campaña. Ahora, más allá de los likes y los retweets, ¿cómo es que nosotros vamos a ser integrados a este nuevo proyecto de nación? Primero, digo, aparte de lo que a mí me ha gustado muchísimo del proyecto tiene que ver que más que en la retórica los hechos se dan, y lo hablo de una manera. Cuando dicen, ¿cómo van a involucrar a las mujeres? La mitad de la gente que Andrés propone en el equipo para el gabinete somos mujeres, ¿sí? Y digo, yo no estoy en el gabinete, pero digo, es parte del equipo. La presidenta de Morena es una mujer, quien está liderando esta campaña en términos del esfuerzo de coordinarlas es una mujer. Y me voy al tema de los jóvenes. En temas de los jóvenes tenemos a Román Meyer, un joven que está ya como un actor, un invitado en términos de decir, él va a liderar
una parte muy importante dentro del propio gabinete, está Luis Alcalde también en la parte de propuesta para Secretaría del Trabajo, es decir, ahí están los espacios puestos para jóvenes. Y me voy a la otra parte, en términos de… el mundo hoy de la tecnología nos permite la interacción cotidiana de una manera muy rápida, y parte de lo que nosotros pensamos que viene ahorita, sí, el voto nos favorece y el voto saca adelante esto, es cómo a través de la tecnología vamos a poder, y no nomás a través de la tecnología, sino poder hacer que todas estas ideas muy creativas que nos han llegado y que siguen llegando de alguna manera, y que los jóvenes estuvieron involucrados en este proyecto de nación que se ha ido enriqueciendo a lo largo de estos meses, sigue enriqueciéndose, pero sobre todo pueda hacerse una realidad. Y hay proyectos muy importantes para los jóvenes, que no es necesariamente dentro del gobierno, pero sí para alentar el tema de crecimiento para el país, todo el tema que hay de recursos, o que se está proponiendo para recursos para los startups, todo lo que tiene que ver con el tema de emprendurismo, todo lo que tiene que ver con cómo apoyar a que los jóvenes, que no es el caso necesariamente de quienes están aquí, que no tienen acceso a una educación, puedan entrar a la educación o a la capacitación para el trabajo, para adecuarse y llegar a este piso parejo del que estábamos hablando anteriormente. Y creo que la otra parte que se vuelve fundamental tiene que ver con, aquí es al revés, es cómo le van a hacer los jóvenes, y no nomás los jóvenes, creo yo, es para entrar en todo lo que es supervisión, lo que es hacer que las cosas sucedan, cómo los vamos a integrar a consejos, y cuando digo consejos operativos realmente, y no consejos de estos que son de membrete, para hacer que el país avance hacia la modernidad de lo que ustedes ya tienen y que nosotros no tenemos. Yo les digo, a mí me dicen, haz esto y yo lo hago porque me dicen, pero no le entiendo cómo funciona. Entonces creo que la parte de quienes ya traen una visión más moderna de las cosas, la parte de lo que ya tienen muchísimo que aportar, es cómo se vienen a enriquecer, y con la capacitación y la formación que tienen ustedes, que muchos de nosotros ya no la tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Ahora pasaremos a la última parte del evento. Aquí vamos a tomar algunas preguntas del público presente, y también vamos a intercalarlas con las que nos llegaron por medio de redes sociales con el hashtag Tatiana en el CIDE. Aquí me soplaron con algo. Aquí me soplaron. Aquí está Ricardo, quien es parte del grupo que nos apoya con todo lo que es el manejo de redes y con todo lo que es los contenidos. Y otra de las partes importantes que ahorita sería en campaña, no necesariamente propiamente en el gobierno, pero es una manera de irse enfilando para enriquecer el proyecto, tiene que ver con manuales. Tenemos 2 manuales, ¿no? El de resistencia, para poder atender todo lo que son el desmentir o el dar la otra parte del proyecto alternativo de nación, la parte de las campañas negras propias de Andrés Manuel, y el de organización, cómo involucrarnos en campaña, pero es también cómo empezar una organización. Y otra vez repito, no es una organización, es la organización para ir creando comunidad, para que una vez con gobierno, nosotros o los que sean, estemos organizados y podamos exigir que las cosas sucedan como nos dijeron que iban a suceder. Bueno, en esta parte de preguntas vamos a intercalar una pregunta que ya fue enviada por redes sociales y otra pregunta que pues los invitamos a que piensen y hagan. Los exhortamos a que estas sean preguntas cortas, concisas, y que sean preguntas y no comentarios para maximizar el tiempo que tenemos. Eso es Sí, nosotros. Ustedes díganos. Sí, hola. Muchas felicidades, Tatiana. Quería felicitarte particularmente por la campaña de Abre Más los Ojos. Estuvo excelente el video que subiste ayer sobre las palomitas para ver la serie del populismo. Y mi pregunta es en el sentido de ¿a qué atribuyes que haya habido esta vez un crecimiento tan importante en los estados del norte, a diferencia de las 2 campañas anteriores? Gracias.
Son tres cosas prácticamente. Una de ellas tiene que ver que toda la desmitificación con respecto a quién es Andrés y el equipo, ¿no? El hecho de que Andrés Manuel haya salido a decir, este es el equipo con el que gobernaría, el hecho de que la gente haya quitado muchos mitos y que haya salido a la calle o a dar la cara de alguna manera, perdón, ¿sí? Que haya salido Rendón y que haya salido Solá, sobre todo Solá, a decir, esta campaña del miedo que sembramos en 2006 salió de una oficina. Es como caer o quitar el velo a muchos y decir, esta fabricación sí existió. Y creo que eso ayudó enormemente. El hecho de que el propio Germán Martínez lo esté reafirmando, creo que es uno de los puntos importantes. Dos, tenemos un aliado muy grande, muy triste, pero es un aliado muy grande, que es el fracaso del gobierno ¿no? Que este es un aliado, que triste que sea así, pero el hecho de que lo hayan hecho tan mal, ¿sí? Abona, sí, digo, pues, ni si hubieran, o sea, si se hubieran empeñado en hacerlo así, no hubiera sido, ¿no? Entonces es un aliado, sí, es un aliado tristemente, ¿no? Y lo digo con dolor, pero es parte de lo que ha hecho. Y por otro lado, creo que este trabajo que hemos hecho como equipo en salir a dar a conocer, a presentar y a sumar desde que se está conformando el proyecto alternativo, que involucró a mucha gente, y creo que es parte de como los tres componentes que yo lo veo así. Bueno, ahora una pregunta que nos hicieron llegar por redes sociales es de Aimé Mirandé, y es: en el debate presidencial, AMLO afirmó que Morena ha donado la mitad de su presupuesto de campaña a damnificados del S-19. Sin embargo, Verificado MX desmintió esta aseveración. En este sentido, ¿podría aclararnos cómo se ha distribuido el presupuesto de campaña en cuanto a los damnificados? Sí, te digo, el Consejo Nacional de Morena, aquí saco mi acordeón porque vengo de preguntarlo, ¿verdad? Sí, el Consejo Nacional de Morena, después de que se da el sismo del 19 de septiembre, se junta y como un asunto urgente, porque así fue como se presentaron los hechos, decide hacer un fideicomiso para donar una parte de lo que se recibió, y hablando del 17, decir de lo que se recibió, donar, y creo que dijeron el 50%, que deberían de ser, creo que 107 millones, creo que son los que dijeron, que tenía que donarse a la causa de la reconstrucción del país o de los lugares donde había existido el sismo. Se tardó el INE en decidir y decir que si el dinero era posible que se transfiriera de un lado para otro. Es decir, el INE dijo primero, eso que está diciendo Andrés Manuel no se puede. Eso de dar dinero no se puede, y lo que hicieron fue un fideicomiso. Hicieron un fideicomiso en Morena, que lo encabeza Pedro Miguel, y lo que se ha dado hasta ahorita, más o menos que yo sepa, son 73, 75 millones de pesos. El recurso se ha entregado de forma directa. Andrés Manuel ha hecho 3 reportes o ha compartido 3 reportes en sus redes sociales con nombre, apellido, números y quiénes han sido los beneficiados. Existe un padrón de beneficiados. El recurso se ha entregado de forma directa a la gente, no a través del gobierno, y esto es por razones obvias, y digo, es un asunto de desconfianza, es un asunto también que ellos dijeron que el dinero público no podía entregarse y ellos se lo regresaron. Quienes ya lo entregaron, que han sido por lo menos PAN y PRI, que estoy segura, creo que el PRD no lo hizo, y se entregó al gobierno para que el gobierno fuera el que lo bajara. Aquí habría que cuestionar también si el gobierno ya lo entregó y a quién. Aquí hay nombres y apellidos de gente que ha recibido el recurso de forma directa. Bueno, una pregunta del público, Joy. Sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Sí es una pregunta que va hacia qué tan democrático es el candidato López Obrador. En marzo de 18, o sea, hace unos meses, el candidato dijo en público: le tengo mucha desconfianza a todo lo que se llama sociedad civil. En varias ocasiones, desde hace más de un año, también ha dicho que es la famosa frase, que no está conmigo, está con la mafia de poder. Mi pregunta va en el sentido de que ¿estas son las palabras de un autoritario populista? ¿O cómo podríamos entender, interpretar estas palabras en otra forma?
Cortaron. Ya ve, ya ve. Muchas gracias. Te platico algo, ¿sí? Yo soy miembro de la sociedad civil, ¿sí? Yo pertenezco a organizaciones de la sociedad civil, no pertenezco a ningún partido, y no hubiera aceptado esto si yo viera que Andrés Manuel es autoritario. Esta es una, y parte de las discusiones que tenemos con él o de la invitación que le hacemos es a no usar generalizaciones. Creo que este es algo que históricamente tenemos a veces la sociedad, bueno, los seres humanos los usamos equivocadamente. No creo en las generalizaciones y entiendo esta parte de la sociedad civil de la que habla Andrés Manuel. Híjole, estás metiendo en una camisa de 11 varas, ¿cómo decir sin decirlo? Porque no tiene que ver con él, tiene que ver con lo que está atrás de esto. Te voy a hablar de Nuevo León, para no hablar a nivel nacional. En Nuevo León tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil y que ahora, antes unas eran fundaciones, unas eran de cuestiones de caridad, otras eran como de derechos humanos, formación de ciudadanía, transparencia, etcétera. Y luego tienes estas otras que son fundaciones que se han hecho para atender casos de cáncer, casos de enfermedades muy específicas, y unos que, híjole, no sé si lo vamos a poner así, pero bueno, esta es Tatiana la que responde, ¿sí? Asumo esta parte. Y otra es como quienes han hecho esto como una medida para disminuir el pago de impuestos, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Cuáles hay de todas? No lo sé, pero más o menos esta es la variedad de las que tenemos. En Nuevo León tenemos muchas que son patrocinadas por las mismas empresas y al final de cuentas ocupan lugares en consejos y donde terminan sirviendo a los mismos intereses, ¿sí? Yo me imagino que este modelo se multiplica en la mayoría de los estados de la República, y algunos de estas empresas son empresas que tenemos pruebas de que son quienes han financiado campañas negras, y en este sentido, equivocadamente, y se lo hemos dicho una y otra vez, Andrés, no generalices. Viene el comentario de la parte de la sociedad civil, ¿no? Y te cuento, porque me meto al tema del fiscal en Nuevo León. ¿Qué pasó en Nuevo León? En Nuevo León se hizo una ley que se llevó a decir que la sociedad civil iba a participar para nombrar al fiscal, y la ley quedó de tal manera en donde se hizo un consejo ciudadano para nombrar a un consejo, para nombrar a los posibles candidatos para que fueran electos por el Congreso. Y en el consejo primero quedaron, no me acuerdo si fueron 5 o 7, que 4 de ellos son muy afines a los patrocinios, vamos a ponerle de alguna manera. Y luego los otros que quedaron, entonces hay gente de la sociedad civil que dice, nosotros no nos vemos representados ahí. Entonces esta parte, digo, se representa y es un modelo que se repite, y creo que Andrés se equivoca al generalizar, y se lo decimos y le decimos, no generalices, ¿no? Y creo que las generalizaciones no son buenas, y creo que es algo en lo que tendrá que aprender y tendrá que trabajar, y creo que de alguna manera empezó a señalar ya algunos nombres, ¿sí? Entonces, sí, más o menos lo veo así, ¿no? Esta parte de que si qué tan democrático no es, te puedo decir, yo no pertenezco a Morena, pero me tocó porque al principio yo estaba más metida en Nuevo León en el tema de apoyar a la gente que estaba liderando ahí los trabajos propios de la organización, a apoyarlos, a profesionalizar ciertas áreas que tenían ellos, porque Nuevo León no tenía una estructura, una infraestructura como la tienen a lo mejor en otros lados el propio partido, y me tocó conocer los procesos propios con los que tomaron decisiones para candidaturas antes de aliarse o de coaligarse, o no sé cómo le digan, con los demás partidos. Y si algo se puede pecar es de soltarle demasiado, si así pudiéramos decir,
al azar democrático, a veces pudiendo hasta caer en una situación de complicación, porque termina siendo que a lo mejor gente menos preparada, menos capaz, o lo que sea, o más vulnerable o con menos perfil propio es la que queda por la democracia. Y esos son los riesgos, y creo que la democracia, al final del día, ha sido como el propio mecanismo que ha ido curando los mecanismos propios dentro de ellos mismos para estos procesos. ¿Sí? Bueno, ahora la vamos a intercalar con una que nos llegó vía red social. Esta es de Samantha Tafich. Pregunta, ¿se ha visto un AMLO en la entrevista de Milenio, otro distinto en el debate y un AMLO mucho más explícito en la entrevista de TEC de Monterrey? ¿A qué crees tú que se deba esto? Primero, somos seres humanos, ¿no, caray? Somos seres humanos y yo te puedo decir, si tú me preguntas y yo me pongo así, en este tamañito me pongo en ejemplo, cuando me pones no sé, estoy con Carlos Loret de Mola, tengo 4 pelados frente a mí y hasta Carlos en contra de mí. Mi actitud es diferente. Así estoy en un lugar donde tengo a alguien que por lo menos me da la palabra. Entonces, no sé si con esto te contesto. A ver, allá atrás, Francisco. Hola. Bueno, así porque creo que no funciona el micrófono. Pero yo te oigo. Ok, soy Francisco Solís. Bueno, listo. Soy Francisco Solís, soy de Zacatecas. Quiero preguntar a Tatiana, ¿por qué a partir del desencanto del sexenio de Fox y el no es sentirse identificada con esa legislatura en la que tomó parte, qué piensa Tatiana que será diferente ahora con esta posible alternancia a un nuevo partido, y por qué sí se identifica con la, por decirlo de alguna manera, la bancada que está proponiendo Morena? Yo específicamente soy de Zacatecas, le preguntaría, ¿qué sí la identifica con Ricardo Monreal? Primero, te digo, hay un proyecto, ¿sí? Para llegar a donde estás llegando y llegar a la presidencia, no pueden llegar todos vírgenes, ¿no? Y aquí vamos a ser bien claritos y aquí es la vida, ¿no? No vamos a ser prácticos en términos de decir, tienes que sumar y a llegar a un puesto de elección popular no se llega con los que están en un partido o en otro, porque esos son porcentajes muy pocos. Normalmente vamos por el grueso de la población, que son quienes, lo que le llaman los switchers, quienes cambian de acuerdo a lo que ven, las circunstancias, quienes cambian de acuerdo a lo que está frente a nosotros. Y yo te digo, yo estoy buscando la presidencia con Andrés Manuel, con el equipo que Andrés Manuel está proponiendo y con quién gobernaría y con el plan de gobierno que trae. Y cuando me dicen la parte esta de los diputados, yo les digo, no les gustan, no los voten. Está bien fácil, así de fácil lo digo, y lo digo una y otra vez. Creo que los partidos tienen que aprender a poner a los mejores hombres y a las mejores mujeres, y para eso es el voto, para que podamos elegir con inteligencia. Y a mí no me cabe la menor duda que de las 5 opciones que tenemos frente a nosotros, Andrés Manuel es el mejor. A mí no me cabe la menor duda. Lo pudiéramos querer A, B, C, D, sí, pero lo que hay en el menú es eso, y el mejor de lo que hay es Andrés. ¿Por qué diferente? ¿Sí? Y en esta parte de lo diferente ha probado que gobernó y lo hizo bastante bien, ha probado que tiene un interés en la austeridad, ha probado que tiene un interés en poner el dedo, la inversión donde tiene que estar, que es creando condiciones de desarrollo a partir de una palanca que tiene que ver con sacar adelante a los que menos oportunidades han tenido, para que nos sigan costando menos como sociedad y seamos más los que estemos trabajando en beneficio de todos y no cargar a quienes se han ido quedando atrás por situaciones propias de la vida. Y por otro lado, ha probado él su interés propiamente, no lo mueve esta avaricia propia que no ha llenado los bolsillos de quienes nos han robado a ti y a mí. Y en ese sentido creo que lo ha probado, lo ha demostrado, y creo en esta parte. Le faltan muchísimas cosas, sí. Quisiéramos que tuviera más cualidades, sí. Pero de lo que estamos ahorita y como estamos en el país, creo que necesitamos llegar a un piso parejo. Estamos en el socavón y creo que Andrés ya lo probó en la Ciudad de México, que su estilo de vida y su manera de ser y el equipo que trae lo prueba, y me consta por el otro lado también.
como llegas al poder, también dicen que es como gobiernas, ¿no? Y creo que el propio camino, si así lo pudiéramos decir, con el que Vicente Fox, y me consta, porque estuvimos en el equipo en aquellos años, en esta parte del voto útil, que ahora le llaman inútil, y todas estas partes, con Jorge Castañeda, con Adolfo Aguilar Sincer, que ya no nos acompaña, con mucha gente que buscó cómo unir este voto para que México transitara. Me consta que fue un cobarde Vicente y no se animó, porque no quiso romper con los intereses fácticos que están en este país y decir, hasta aquí, y vamos a empezar a crear un mecanismo nuevo de empezar a caminar. Y Andrés lo ha hecho, y por eso creo que es. ¿No me gustan todos? No, no me gustan todos, como a todos no les gusto yo. No es un concurso ni de popularidad, ni es un concurso de que nos caigamos bien. Es un concurso de compromisos para poder entrar a transformar el país. Y si me pongo a ver quién no me gusta, y te puedo decir, fue el parte de lo que no me animaba a dar la cara. En mi casa tengo una que todos los días llego a la casa cuando estoy aquí en México y me dice, es que está fulanito de tal y no sé qué, quién sabe qué. Y le digo, ¿y tú qué haces para que ese lugar el día de mañana se ocupe? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahorita? Si no nos gusta o no está el que quisiéramos que esté, ¿qué vamos a hacer para que en 6 años tengamos mejores candidatos y no estemos diciendo y quejándonos de lo que no nos gusta? Y yo creo que ahí está la respuesta. ¿Qué vas a hacer tú? Y yo ya estoy haciendo lo que me toca. Y cuando digo tú no es personal, ¿no? Estoy, o sea, sí, no es, no es, ¿qué haces tú? O sea, el otro, ¿qué hace cada uno de nosotros, no? Sí, porque si no van a decir están igual que... ¿eh? Bueno, sigue otra pregunta de redes sociales, es de Sergio Villalobos, y es, para ti, Tatiana, ¿cuál es el mayor defecto que encuentras en Andrés Manuel López Obrador? Creo que su mayor defecto es su mayor virtud, y creo que así se parece mucho a las personas. Normalmente de lo que nos critican es de lo que nos felicitan. Es extremadamente tesonero, y eso se puede convertir en terquedad. El ámbito o el perfil que le quieras dar, como lo quiera cada uno interpretar. Por favor. Sí. Hola, Tatiana, muchas gracias por venir. Mi pregunta va en el sentido de cómo explica usted que Andrés Manuel en la presidencia, bueno, en el debate presidencial, tenga una manera tan eficiente de explicar la amnistía y luego vayan sus voceros y la expliquen de una manera puntual, eficaz. ¿Cómo es que no hay esta comunicación entre Andrés Manuel, voceros, militantes? ¿Cuál es el problema que existe ahí? ¿Por qué sucede que no pueden definir bien? O sea, ¿por qué Andrés Manuel no puede definir bien las cosas y sus voceros? A ver, vamos a ver y ayúdame un poquito tú más. ¿Qué es lo que no ha definido? Cuéntame. La amnistía. Ok. Bueno, a ver, sí, ayúdame tú, porque entonces si no voy a jugar a la interpretación de lo que tú me quieres preguntar y yo te voy a contestar lo que yo quisiera contestarte. Ayúdame más, sé más preciso y yo te ayudo a contestarte. Yo hablo acerca de la amnistía. Ya sé que el TEC de Monterrey ya la definió mal, ya en la entrevista. Sin embargo, mi pregunta y cuando yo el debate es ¿por qué, Andrés, no puedes decir lo que está en tu proyecto de nación? ¿Por qué no puedes ver lo que dice Tatiana, lo que dice Antonia Fellini, lo que dice Gibran? ¿Por qué no tomas esas palabras y las dices? Porque en un minuto. Te voy a... No, es que en un minuto puedes ser preciso y puedes decir las cosas como son. Y yo creo que ustedes, los voceros, en un minuto o en el tiempo que ustedes les dan, dicen las cosas tal cual. Entonces yo esperaría, yo sé que Andrés habla lento, dice mucho. No, y es que es verdad que habla lento porque cada palabra que dice la cuestiona. Entonces hay que escoger muy bien las palabras. Sin embargo, ¿por qué los voceros pueden y el candidato Andrés no puede? Te voy a contestar de dos maneras y primero voy a hacer, como dices tú, voy a ser lenta para pensar lo que te voy a contestar. ¿Sí? Te voy a invitar a ver un video que hicieron de un comparativo en donde está Andrés y Anaya en el TEC de Monterrey. Cuando le preguntan, le dicen una palabra y para que conteste y tú dime quién es lento. ¿Sí? Esa es la primera. ¿Sí lo han visto ese video? Ok, entonces ahí te respondo quién es lento, ¿no?
¿sí? La edad no tiene que ver con la rapidez, esa es una. Y voy ahora sí al tema. Te voy a decir, y no es simplemente es estar en un lugar donde tienes que administrar tu tiempo y ahí había 5 minutos que tenías que ir guardando para el final. O sea, ahí como estaban los tiempos, había 5 minutos que había que guardar para cada candidato iba a tener y la candidata un tiempo de 5 y ese era como el ahorro que tenías que tener para dar tu mensaje final. Y tú tenías que administrar esos 5 minutos para tu mensaje final. Creo que Andrés tenía muy claro cuál era el mensaje final que quería dar y como te iban poniendo aquí un relojito de cuánto tiempo te iba quedando, él buscó administrar su tiempo final, ¿sí? Esa es como una de las cosas que veo. Por otro lado, el proceso de amnistía, aquí es, bueno, no es especial. La amnistía va dentro de un proceso propio de paz y la amnistía por sí misma es lo que es. No es lo que diga Andrés, lo que digas tú o lo que diga yo. La amnistía es una ley que tiene fecha de caducidad, que tiene situaciones, entonces es ¿qué te tiene que definir lo que ya está definido? Entonces, pues está complicado, ¿no? ¿Qué me toca a mí hacer? Es trabajar para explicar este engaño en el que nos quieren meter, en donde te dicen que la amnistía tiene que ver con soltar al Chapo Guzmán, que lo soltó otro. La amnistía tiene que ver con quitar esto que están diciendo cotidianamente y que a Caro Quintero lo soltó el otro. Y esta parte de quitar este juego que están haciendo en los anuncios cotidianamente, en donde nos dicen que Andrés va a soltar criminales. Los criminales andan sueltos y por eso tenemos miedo cuando andamos en la calle. El 94% de las cifras de impunidad es la gente que está afuera. ¿Por qué nos cuidamos la cartera? Y esto tiene que ver. Entonces, creo que, no sé si te contesto la respuesta, pero ¿sí? Pareciera que a veces queremos explicaciones, como tomar la definición y pues aquí está. ¿Sí? No sé si Andrés debió haber hecho ese día, a lo mejor sí, tomar un diccionario, llevar así y leerlo, ¿no? No lo sé, ¿no? Bueno, va otra de redes sociales, esta es de Jan Yetro. Pregunta, me gustaría que Tatiana explicara la percepción que tiene AMLO del CIDE y de los demás centros CONACYT, así como el plan. Así como el plan que se tiene para los mismos en caso de que se llegue a la presidencia. Primero no le dije, hoy en la mañana desayuné con él y no le dije que iba a venir, así que no sé qué piense del CIDE, ¿sí? Te puedo decir qué pienso yo, eso sí te puedo decir, para mí, el Colegio de México, el CIDE son así como lugares y así intocables, y cuando digo intocables siempre ha sido como mi sueño, ojalá un día yo pudiera alcanzar a tener un lugar ahí para estudiar con todos estos cuerdas, esa ha sido como mi ilusión histórica. Nunca pensé que yo iba a llegar a estar aquí, de este lado, ¿verdad? Platicando con ustedes. Pero me regreso a la otra parte, y cuando digo que es la parte importante, el tema de educación y el tema de inversión en lo que es ciencia y tecnología, que ese es el tema de fondo, ¿no? Creo que es muy claro lo que dicen los organismos intermedios, que deberíamos de tener el 1% del PIB destinado a ciencia y tecnología y el 8%, no sé si ya cambió, yo me quedé en esas cuando, ¿sí? El 8% para educación. Es evidente que si no le invertimos a ciencia y tecnología, si no hacemos que las becas CONACYT, que no es necesariamente a veces el caso, ¿sí? Se las han quitado y los presupuestos se quedan en otro lado porque se destinan en cosas que no necesariamente son las que le producen al país, estamos caminando en el lugar o en el sentido erróneo. Andrés lo ha dicho muchísimo y el compromiso que tiene para fortalecer la ciencia y tecnología, el tema de becas en estos niveles y el tema propio de la educación superior. Solamente un país que puede caminar con mayor inversión en ciencia y tecnología va a poder pasar de manufactura a mentefactura. No sé si con eso contesto. A ver. Perdón. Hola Tatiana, muchas gracias por venir. Yo soy de Toluca, aquí en el Estado de México. Y justamente en la elección del Estado de México pasada, vimos un despliegue enorme del gobierno federal.
y al inicios de esta campaña vimos el uso faccioso electoral de la PGR. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está haciendo Morena o qué puede hacer Morena para prevenir, pues no un fraude electoral, pero la intervención directa del gobierno federal en la elección? Y aquí es otra vez, ¿qué vas a hacer tú y no tú, verdad? Sino que vamos a hacer cada uno de nosotros, sería la manera más correcta de ponerlo. O sea, Morena, ¿qué ha hecho? Morena lo que ha hecho es, está creando toda una estructura propia de lo que le llaman defensa del voto, que es parte de lo que tiene Andrés, muy ocupado recorriendo los distritos y diciéndole a la gente, gracias porque tú eres el que va a estar el día de la elección, sentado ahí, cuidando, vigilando. Pero esto no tiene que ver solamente con Morena, tiene que ver con yo que voy a emitir mi voto, qué voy a hacer para cuidarlo. Y no importa por quién votemos, sino tiene que ver con cuidarlo, ¿no? La invitación es a que cuidemos una casilla, la invitación es a que nos quedemos ahí el día de la elección, a que hagamos trabajo de observación electoral con quien nos dé la gana, o sea, con una organización registrada, con los vecinos, o sea, tenemos que hacer nosotros que esto se lleve a feliz término, es decir, emito mi voto, se cuenta mi voto y mi voto llega hacia donde yo quiero. Que hay cosas que normalmente pensamos que el día de la elección es cuando se da el proceso, cuando ya se da. Ahorita venía oyendo en el carro que Alejandra Barrales ya estaba repartiendo las tarjetas, no sé de qué, y vuelvo a lo mismo. Creo que el tribunal ha hecho un papel penoso, porque autorizó la compra de voto moderna, por llamarlo de alguna manera, y cuando digo moderna, porque ahora como la tarjeta ya no se ve burdo si yo te doy una tarjeta, pero es compra, y esa es la prostitución en la que hemos caído, en donde hemos vendido, a veces por hambre, nuestra dignidad, y a veces otros por otro tipo de intereses, han hecho que cada vez se degrade más esta parte de ir perdiendo la posibilidad de que realmente se dé el resultado que queremos. Entonces, para mí es más importante esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros para que eso no suceda desde ahorita? Que empecemos a denunciar si lo vemos, y no es por Morena o no por Morena, sino el proceso tiene que salir en beneficio de todos. Bueno, ¿alguien más? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por que haya venido. Mi pregunta va más encaminada hacia Andrés Manuel. Creo que su partido es un partido de un miembro que ha decidido más o menos qué se tiene que hacer, y eso me preocupa. Que una persona, por ejemplo, el caso de Morelos, es como, ¿por qué poner a Cuauhtémoc Blanco si hay otras personas más eméritas? Y seguramente él va a ganar, porque el mayor mérito de muchos candidatos de Morena es conocer a Andrés Manuel. Y eso es lo que más me preocupa, no tanto si es bueno o no, sino por qué ellos, sino otro. Me regreso un poco al tema de las coaliciones, ¿sí? Y te platico lo que me tocó vivir en los procesos propiamente, ¿no? Cuando estaba Morena solo, o sea, cuando no iba en coalición todavía con nadie, se decidió que si no había consenso en los consejos estatales, y te digo porque me tocó vivirlo muy de cerca en Nuevo León, si no había consenso con respecto a las propuestas que había, se iba a una encuesta dentro de el propio distrito donde se fuera a competir, el municipio, lo que fuera. Ese era el principio. Luego se coaligaron con el PT y las reglas cambiaron. Y luego se coaligaron con el PES y las reglas cambiaron. Entonces, no es que Andrés Manuel haya elegido, o sea, anda en friega en la calle. ¿Ustedes creen que Andrés Manuel anda viendo quién queda en dónde? Por favor, tampoco, ¿no? O sea, ya lo quieren hacer omnipotente, digo, por favor. O sea, no es cierto, no es así. O sea, esto es importante porque no es así. Y te puedo decir porque ahorita tenemos el caso o sea, las coaliciones que se dieron cambiaron las reglas propias de cómo y qué elegir a los candidatos. Y te puedo decir, yo creo que el caso más triste para mí se dio, por ejemplo, en Puebla. En Puebla, donde había unas opciones interesantísimas, pero a la hora de ir a la encuesta, la pierdes. ¿Por qué? Porque normalmente en este país todavía se vota por el más conocido, ¿sí? No por necesariamente quien haría un mejor trabajo, o votamos por el que habla de corrido, ¿sí? Y ahí ya me aviento mi comercial. Y te cuento lo que pasó en Nuevo León, porque ahorita en la mañana lo discutía con Andrés.
Le dije, híjole, le dije, Beto Anaya se voló la barda. Le dije, puso a Margarita Arellanes, una alcaldesa penosa, vergonzosa, que le dio en la madre a las mujeres en Nuevo León, porque esta parte de que cuando una mujer llegaba a gobernar íbamos a hacer las cosas distintas, acabó con esa, la primera mujer alcaldesa de Monterrey, que era para que hubiera marcado una diferencia enorme, fue la vergüenza mayor. Y está cuestionadísima y ya quisiera Cuauhtémoc Blanco en lugar de Margarita, ¿verdad? O sea, por ponerte nomás la diferencia y la pena que estamos viviendo ahorita. Y la pone el PT, baja a alguien de la tercera circunscripción, pues, híjole, bueno, sino de la segunda tiene que ser, de la segunda circunscripción, la baja de las pluris y sube a Margarita el domingo. Y bueno, ya te imaginarás lo que está ahorita sucediendo y la gente furiosa, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, le dije, oye Andrés, fíjate, le dije, Beto hizo esto, y pues yo acabo de decir públicamente que yo invito a la gente a que no vote por el PT. ¿Sí? Hasta que Beto quite a Margarita de ahí, ¿sí? Porque lo puede hacer, porque son sus pluris, porque venimos en coalición en las diputaciones. Yo ando promoviendo la candidatura a la presidencia, pero en las diputaciones, si tú votas por el presidente, no le estás dando un voto a ninguno de los diputados. Que esto quede bien claro, les digo. Y hay diputados de coalición. Margarita no es de la coalición. Margarita, y te pongo el caso, digo, viene por una lista del PT. Si tú le das tu voto a la hora de votar por la coalición, le das el voto a él en favor de, y vas a tachar las siglas del PT, entonces sí le estás dando un voto para los pluris del PT. Y esto tenemos que saberlo, porque es donde podemos hacer que mi voto valga y cuente y los partidos entiendan que no me gusta lo que me diste y castígalos. Y aquí yo lo diría al revés, no nos gusta Cuauhtémoc Blanco, pues castíguenlo. Denle el voto a Andrés a la presidencia y pongan al que les guste en la alcaldía. Yo en Nuevo León voy a votar, no voy a votar de chorrito como en la lotería. O sea, en la lotería que no, o sea, voy a votar diferenciado. Esa es la parte de la que me enorgullece de poder razonar mi voto. Y eso creo que cada uno de los que estamos aquí somos capaces de hacer eso. Que los partidos entiendan que si no me gusta lo que me ofreces, no te voy a premiar, y para eso es el voto. Entonces, démosles y pongámosles el ejemplo y decirles, mientras no me des mejores candidatos, no te voy a votar, y dame tu voto por Andrés. Hola, buenas tardes, Tatiana. Qué gusto que estés aquí. Me gustaría preguntarte dos cosas, y una es como a nivel el proyecto Nación y el otro es a nivel personal. En el proyecto de Nación me gustaría saber qué importancia le están dando a la cultura y al deporte, porque en mi vida personal es muy importante y trabajo directamente con una federación y no hemos recibido ni un solo peso de la CONADE. Entonces creo que es un punto muy importante. Y en el aspecto personal me gustaría saber cuántos idiomas hablas y si crees que es importante que en México se enseñe otro idioma aparte de español. Gracias. Empiezo con lo más fácil, ¿sí? Voy a decir, it's unacceptable en, ¿cómo se fue el otro? ¿Sí? No, hablo inglés y francés y español, ¿sí? Ya me dio pena, ¿ya? Y creo fundamental que podamos hablar una segunda lengua, sin embargo no podemos negar la diversidad propia que tenemos en este país. Trabajé en la Secretaría de Educación en Nuevo León y cuando hablábamos el término de segunda lengua, algunos mexicanos en el sur del país, en el sureste, hablaban que su segunda lengua era el español. Entonces no podemos hacer generalizaciones, tenemos que entender las diferencias propias que tenemos en este país y que cada quien escoja y decida cuál es su segunda lengua, y no podemos estar hablando todavía de la tercera, si pudiéramos llamarle ya así, cuando no dominamos la básica. Y un problema más, que aquí se van a acordar de Puebla y especialmente de Lozano, con esta parte de la comprensión y la lectura, ¿no? Si leemos y no comprendemos lo que leemos,
estamos en graves problemas, entonces aprendamos a manejar y comprender primero nuestro idioma, ¿no? Esa es como la pregunta más fácil. Entro al deporte y a la cultura. Si hacemos tantito un recuento a lo que dije hace rato, a mí lo que me encantó y lo que me movió y parte de lo que me ha hecho vibrar, creo que el lenguaje más bello que tenemos como nación es la cultura. Es lo que nos une, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace encontrarnos con la parte más hermosa del ser humano. Y Andrés Manuel lo entiende perfectamente bien. Y mucho del trabajo que se tiene Alejandra Fraustro es a la que él nombraría como secretaria de Cultura. Tiene trabajo enorme en toda esta parte, desde cultura popular hasta la cultura entendida en otros sentidos, y ha dicho que la cultura tiene que llegar a todos los rincones del país y tenemos que sacar toda esta parte de la cultura como un pretexto también para reencontrarnos y para poder inclusive sacar la parte más bella del ser humano y estar dejando atrás toda esta parte de violencia y todo esto que nos ha llevado a una parte que no está construyendo una nación mejor. Entonces es fundamental la parte de la cultura, y me voy a la parte del deporte. Por estrategia, si quieres llamarlo así, que yo digo que lo deberíamos de empezar a hablar ya, porque el tercer debate empieza a hablar de lo que es la educación y el deporte. Hemos decidido como posponerlo, hemos sacado alguna que otra cosa con respecto al deporte. El deporte también es parte de, vienen dos vertientes, es como una de las partes que vas a usar como un pilar para hacer que los jóvenes desde muy chiquitos se alejen del tema de drogas, tengan una mente más sana y empieces a poder aprender, activar al país en los 2.400 municipios con el deporte como una tarea, aquí te voy a decir, que venía antes quienes fuimos a la escuela pública y teníamos en la escuela pública un maestro en aquellos años, que ahora ya es como un cometa, el maestro de educación física, porque no se tiene como una actividad per se, sino se tiene como un cometa, ¿no? Entonces es fundamental, pero la activación para todo el país pasa no solamente como algo de la activación propia para un deporte común, sino también la parte de alto rendimiento. Y tristemente, yo tengo una sobrina, Ingrid Drexel, quien es ciclista, entiendo perfectamente de lo que hablas, y este punto de corrupción en el que está inmerso el país pasa invariablemente por los espacios deportivos, tristemente, en donde vemos que a las Olimpiadas llegan más funcionarios públicos con novias y todo lo demás que atletas. Y conocemos perfectamente, y quienes han trabajado el tema de deporte están en los campos estos y entienden perfectamente de lo que estás hablando. Se necesita dar un giro, porque no podemos estar pensando ahorita, nosotros ya estamos visualizando la Olimpiada que viene, porque no la corta, sino la de dentro de no la inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no podemos empezar a construir. Y creo aquí que tanto, voy a poner aquí, hay gobiernos, hay 2 estados de la República que han tenido y han ganado medallas cotidianamente en el nivel estatal y en los niveles juveniles y nacionales. ¿Por qué? Porque ha habido continuidad, pero definitivamente que las asociaciones parecen clubes privados de familias, y lo que ha permeado también es la corrupción, y todo eso está atendido en ese tema. Y te invito si nos das tus datos, te pasamos el programa así de forma express mientras sale a flote. Buenas tardes, Tatiana. Mi pregunta es, ¿qué planes tiene AMLO y su gabinete en materia de agenda digital? Es decir, especialmente neutralidad de la red y la implementación del Plan Nacional de Seguridad de Ciberseguridad. Hombre, ya te fuiste muy elevado conmigo. Ahí voy. ¿Sí? Que te digo que sé que tenemos, y lo demás te invito a verlo porque no me sé todo. Lo tenemos en proyecto 18.mx, y para el 15 de mayo creo que quedaron de sacar como qué se harían en los primeros días y como los 10 puntos más importantes de cada una de las áreas. La parte que conozco en tema digital tiene que ver con el lograr que se llegue el internet con banda ancha a todos los rincones del país, gratuito en algunos lugares públicos, no me sé de memoria o sea, el decirte parques, etcétera, etcétera, y que en los demás lugares llegue con un precio accesible,
y en lo demás no te puedo contestar, te invito a que te metas a la página. Muchas gracias por venir, Tatiana. Una pregunta nada más para conocer tu perspectiva dentro del proyecto y también nosotros conocer cómo se vive este tema, en especial en Morena. El tema del aeropuerto. ¿Piensan, hay disidencia dentro del partido? ¿Ya es una decisión totalmente tomada? Bueno, ya es una decisión tomada, que no van a ceder, solamente se van a revisar los regímenes contractuales o ya simplemente ya es un proyecto que se piensa cancelar si es que llegan a la presidencia. ¿No hay disidencia dentro del partido? Yo no estoy en el partido, primera. Bueno, entonces te digo, te platico se sigue invitando a la mesa técnica de discusión y cuáles son los grandes puntos que se tienen aquí con respecto al aeropuerto. Hay problemas técnicos, hay problemas ambientales, hay problemas severos de corrupción y te repito por decir algunos, y adjudicaciones directas. Te voy a platicar la barda perimetral, ¿sí? Hicieron aquí, tristemente, involucraron ya, o sea, aquí no debían involucrarlo, una barda que cuesta 89 millones de pesos, inicialmente iba a costar 163 mil millones de pesos, ya van en 300 y feria. Tenemos una persona que es la que, una compañía que es la que administra o pone el material para que no se siga hundiendo y dice que está encantada, que porque no se va a llenar no sé en cuánto tiempo. Tenemos por otro lado la empresa del socavón, que es la que está haciendo la torre de control, y la pregunta es si vamos a tener torre de Pisa, porque pues si el socavón se nos vino, imagínate lo grave que estaríamos hablando aquí. O sea, hay muchas cosas que se tienen que revisar y nosotros seguimos apostando a que se revise, a sentar una mesa de revisión y no a correr como sea. O sea, el problema más severo que tenemos ahorita, y creo que nadie me dejará mentir, en donde tenemos esta corrupción, en donde hay una falta de credibilidad a las cosas y donde normalmente, y te lo voy a poner en un comparativo con otra cosa, me acuerdo hace muchos años en Nuevo León, se querían aprobar unas viviendas de interés social que era el pie de casa 49 metros cuadrados. Y hubo una discusión porque un grupo parlamentario de diputados, eran 4 diputados que habían renunciado a sus partidos, se opusieron enormemente y los acusaron de comunistas y que se iba a perder la gran oportunidad de un crédito del Banco Mundial. Y la pregunta es, ¿qué se hace? ¿Sí? ¿Aceptas eso para que no se pierda el fondo y creas lo que se terminó creando? Que fue espacios de 49 metros en una situación donde lo que creaste al final del día fue unos espacios que terminaste generando una problemática social enorme, o te esperas y haces las cosas bien. No lo sé, no tengo la respuesta y por eso hablamos que tenemos una mesa de diálogo en donde tenemos que seguir discutiendo y que la prisa no nos lleve a seguir tomando decisiones equivocadas en este país. Hola Tatiana, un gusto escucharte. Yo he escuchado congruencia desde hace 12 años en la voz de Andrés Manuel. Nunca había tenido la oportunidad de estar de cerca con alguien tan cercano a su equipo de trabajo. En su momento pude estar en las entrañas de algún modo del gobierno de Marcelo Ebrard y soy ciudadana antes que otra cosa. Desde los 18 años tengo la oportunidad de votar por 3 ocasiones por la presidencia. En la segunda ocasión lo dudé porque Andrés Manuel tiene algo que se le va, que se le escapa, que es demasiada pasión y esa pasión se confunde y se confunde con un mensaje erróneo. Esta vez creo que está más moderado, creo que está ya después de una experiencia de 2 derrotas legítimas o ilegítimas, pero 2 derrotas al fin, consciente de lo que se tiene que hacer. Yo te preguntaría, en lo personal, ¿tú qué piensas que ha aprendido en estos 12 años? Que haga diferencia para el 2018 y sea congruente con todos los que creemos en él. Te voy a decir algo antes, que creo que vale la pena con esta parte de la pasión y ustedes como estudiosos y como analistas de las cosas vale la pena y les voy a compartir. En 88 yo creo que
mitad de aquí no estaban aquí, ¿sí? Pero en 88, una académica muy reconocida escribió un artículo, Soledad Loaesa, sobre Maquío, mi padre, diciendo que Maquío, el empresario que se le acusaba por empresario, por derechista, por yunque, por era un populista. Y si ustedes toman ese artículo de esos años, estoy hablando del 88, exactamente hace 30 años, son los mismos adjetivos que le cargan a Andrés. ¿Sí? No más, esa dejó un punto ahí de análisis. Y ahora sí voy a responderte. ¿Qué ha aprendido Andrés? Yo creo que la edad nos hace aprender muchas cosas, nos hace apaciguarnos en otras, y creo que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de evolucionar y a eso venimos al mundo. Y si no somos capaces de evolucionar y convertirnos en mejores personas, algo está mal, o sea, algo no estamos aprendiendo del proceso propio de la vida. Yo estoy segura que Andrés es una mejor persona hoy en día, estoy segura que cuando hablo de esta mejor persona es un mejor político en ese sentido y que Andrés ha aprendido. Es un hombre más asentado. También quiero ponerlo en perspectiva y un poco voltear a cosas que normalmente no se ponen porque no se habla de la parte privada de los hombres públicos a veces, y cuando se habla de la parte privada se habla de la parte de todos los que te cuelgan. En 2006, por poner alguna cosa, o en esa época del 2006, Andrés perdió a una mujer, ¿no? Su mujer vivió una enfermedad, tuvo un cáncer largo y murió. No en el 2006, sino en ese periodo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes nomás quien haya vivido una enfermedad y que pierda a una madre, a un padre, a una esposa, a un amante o lo que quieran. ¿Cómo estás, no? Entonces, yo sí entiendo mucho del comportamiento, o sea, no lo justifico, lo entiendo y lo puedo entender a partir de la reflexión propia de los seres humanos. No es justificación porque es un hombre público, etcétera, pero lo entiendo, ¿no? Andrés está casado por segunda ocasión con una extraordinaria mujer y creo que eso también le ha dado otro piso, le ha dado otro techo. No conocí a Rocío y no puedo hablar de ella, simplemente hablo de este proceso propio que me ha tocado conocer muy de cerca a Beatriz. Entonces creo que esto lo consolida, lo fortalece y lo hace todavía crecer a ser un mejor hombre y por tanto alguien que nos presta o nos prestaría un servicio a la nación de forma distinta. Experimentado también, lo decía en el TEC y se reía de sí mismo, ¿no? O sea, estoy más experimentado, dice, también más correteado en terracería, se echa muchos kilómetros al día. Y creo que en ese sentido también se ha rozado, ha quitado mitos con respecto a creencias que tenía antes y que se da cuenta que es posible, hay más similitudes entre muchos que diferencias, el acercamiento con algunos sectores propios y conocer muy de cerca algunos sectores propios de la sociedad civil, del empresariado, creo que le da un toque diferente. Sí, yo creo que Andrés es una mejor persona y nos está ofreciendo la mejor versión de sí mismo con todos los defectos que puede tener, como los tenemos tú y yo. Entendido. Profesores. Tomamos dos más porque nos tenemos que ir a Ceci, ¿sí? Okay. Una más, dice Ceci. Muchas gracias, qué bueno que está en el CIDE, bienvenida. Soy profesor en la División de Estudios Políticos. Me pareció una muy buena invitación a hacer un voto diferenciado. Una cosa es el Poder Legislativo, otra cosa es el Poder Ejecutivo, otra cosa son las elecciones locales. Y por supuesto que avalar una no implica avalar las demás. Ahora, no me parece una respuesta lo suficientemente fuerte al cuestionamiento que se le hizo de Ricardo Monreal y otros personajes, ¿no? El tema es el siguiente. Cuando el líder del movimiento, Andrés Manuel López Obrador en este caso, da su aval, explícito o implícito, a personajes de esa naturaleza para ese tipo de cargos, de alguna manera emite una sombra sobre su juicio para el tipo de gente que lo va a acompañar en el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo no es solo una persona, sino también un equipo de personas que van a ocupar todas las secretarías de Estado. Entonces, cuando uno observa que personajes, digamos, no del todo deseables,
reciben el aval explícito o implícito, en este caso del líder del movimiento, pues surge la duda de qué tipo de personas lo van a acompañar en el Ejecutivo. Entonces, ¿qué nos tiene que decir sobre esto? Te respondo de dos maneras. Una es, el gabinete está nombrado, ahí están, hay que verlo, hay que conocerlo, hay que esculcarlo. Yo tengo muy buena impresión de los que están ahí. Y en lo otro, repito, o sea, en las listas propias de las diputaciones, no las de cada partido, pero inclusive en las propias que él propone, pues sí hay gente con la que quisiéramos caminar y hay gente con la que no. Y así es de amplio esto. Digo, te entiendo y pues no creo que te lo pueda contestar, porque tendría que señalar algunas cosas que creo que no funciona señalar, ¿no? Me metería en, ¿sí? Tendría que decir, no estoy de acuerdo con él, sí con esto, y me parece que no suma. Lo que he dicho públicamente, que creo que es la parte, si me hablas de Napoleón, ya lo he dicho mucho, ¿sí? Pero ese es uno a lo mejor de muchas preguntas, y creo que al ser tan obvio lo de Napoleón con respecto a los sí, a los no, las partes positivas, las partes negativas, las preguntas abiertas, pero de otros personajes sería como meterme en cosas que no me quiero meter, ¿no? ¿Sí? Una más. Hola, buenas tardes. Mencionó que uno de los factores que la hizo apoyar el proyecto de nación que propone el señor López Obrador fue las ideas relacionadas a la materia educativa. Pero cuando el señor López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, en su intento por intentar acercar o democratizar la educación, surgieron dos instituciones, el Instituto de Educación Media Superior y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que salvo muy honrosas excepciones, se han quedado cortas respecto a sus instituciones similares u homólogas. ¿Cómo vamos a prevenir que en este intento de garantizar la educación que ha prometido a todos los jóvenes, en este dicho de becarios sí, sicarios no, vuelva a pasar esto? No solo con instituciones nuevas, sino que permee en instituciones que ya están funcionando de regular a bien. Primero, yo creo que la autonomía universitaria tiene sus propias reglas y ahí no te metes. ¿Me explico? Vas a crear condiciones y creo que la tecnología nos permite hoy en día utilizar muchos mecanismos para poderte capacitar, para poder estudiar. Y la primera parte de la que estamos hablando, y así fue como se dio en la educación básica prácticamente, es primero cobertura y luego empiezas a elevar el nivel de calidad. Y aquí una de las grandes preguntas es, ¿dónde se complica más la cosa para alguien en la calle o alguien en el ocio, por ponerlo de alguna manera, o alguien aprendiendo algo? Y creo que una vez que se logre la cobertura tendremos que ir subiendo la línea del término de la calidad. Y creo otra vez que la parte de la tecnología se tendrá que usar en todos los sentidos para poder capacitar y no necesariamente demeritar a los que ya van más avanzados, y cuando digo más avanzados, tanto instituciones como las propias personas. Y tenemos una vertiente más. Ha hablado, y no me acuerdo el término y no me quiero equivocar, y que luego digan dijo y luego no dijo. Esta parte, dice Andrés, no podemos crear todos los espacios para que todo el que quiere estudiar tenga el acceso, y tendrás que hacer una vinculación con instituciones privadas para que a través de un apoyo, no me quiero equivocar en el término y no quiero ser imprudente en él, para que puedan acceder a la educación utilizando espacios de la educación pública como convenios. ¿Sí? Sí. Llegamos al final de esta mesa. Tatiana, de nuevo, muchísimas gracias por abrirnos un espacio en tu agenda. Muchas gracias a ustedes también por venir. Y bueno, sobre todo, gracias al doctor muchas gracias al doctor Javier Aparicio por permitirnos y apoyarnos en este evento. Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Pues yo les doy las gracias a ustedes. Gracias, y me aviento mi último comercial, ¿no? Los invito, sí, me aviento el último comercial. La verdad es invitarlos a dos cosas. Una, así a dar la cara por el proyecto que les dé la gana, pero denla, ¿sí? Decídanse, defínanse y trabajen por él. La otra es a cuidar su voto y el de los demás desde ahorita.
Y la otra es ya comercial, sí, el que tenga interés en apoyar este proyecto, pues ahí sí les invitamos, si quieren, a que bajen. Tenemos una app que se llama AMLO 2018, a que aquí Ricardo… Abre más los ojos, y aquí está Ricardo para ello. Y aquí pues agradecer a la institución, agradecer al maestro y agradecer a cada uno de ustedes sus preguntas, sus comentarios, y ojalá podamos, hayamos podido pues enriquecer la visión que tenían de las cosas, y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes.